agarra mejores lugares. El llegar temprano no tienen que contarle porque después llega uno a interrumpir y dice, ¿qué pasó? ¿En qué quedó el culto? ¿Por dónde iban? ¿Por dónde vamos? La puntualidad crea confiabilidad, porque si usted llega temprano al lugar o cumple con su palabra, con su compromiso, usted ya, aunque eventualmente en otras cosas no sea tan eficiente, usted da una impresión de confiabilidad, que usted es confiable, que usted cumple su palabra. Por eso para mí es súper importante, si decimos que vamos a empezar a las 10, empezar a las 10, con los que estén. Porque los que están merecen el respeto de haber sido disciplinados, el respeto de haber cumplido con su parte. Y eso es para todo, no estoy hablando solo de cuestiones de la iglesia, para todo. A mí me pega 2 patadas cuando llego al extranjero o llego a algún lugar y dice, sí, la hora tica. Porque resulta que nos hemos hecho la fama de que somos irresponsables a la hora de llegar y eso nos va quitando responsabilidad. A pesar de que seamos capaces y tal vez seamos la mejor opción para hacer lo que se plantea hacer, ya la primera impresión nos van a poner a prueba porque ya lo primero que hicimos fue quedar mal. Llegamos tarde. Y parte de no solo llegar tarde, sino también el empezar a tiempo, independientemente de las cosas, llegar a tiempo. Porque así ya las personas saben que si llegan tarde se van a perder parte del mensaje o van a perder parte de la bendición. ¿Y por qué es tan importante ahora? No, es que hay que darle libertad al Espíritu Santo. Cuando Génesis habla, no dice que Dios se tardó 5 minutos más haciendo el mar o 6 minutos menos, no. Dios creó el tiempo y Él está fuera del tiempo, pero Él no contradice su palabra. Dice la palabra que todo tiene un tiempo, todo tiene un lugar. Hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar. Ahora, también la palabra dice que debemos hacer las cosas que no son como si fueran. Y la fe es la certeza de lo que no se ve, la seguridad de lo que se espera. Entonces, si nosotros creemos realmente que este lugar Dios lo va a llenar 5, 6, 7 veces, porque es Dios el que se va a manifestar y va a mover a la gente, lo que nosotros debemos hacer es actuar ahora como si eso estuviera ocurriendo e irnos preparando, que van a pasar 2 horas y esta pandemia nos ha estado ayudando a disciplinarnos, porque nos ha metido a fuerza a un parámetro de un tiempo establecido y en ese tiempo tenemos que cumplir todos los parámetros que nosotros tenemos en un culto, porque va a pasar que va a ser 2 horas exactas para poder preparar el templo para el próximo culto y 2 horas exactas para poder preparar y no hacer una cosa que queramos, sino de respeto a los demás pastores o a las demás personas que van a estar presidiendo los demás cultos. Es una acción de fe. Dios tiene el control de todo. Pero el detalle es que creemos que Dios, al tener el control de todo, nosotros podemos hacer lo que nos da la gana o hacerlo como emocionalmente. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso. Decisiones que cambian vidas. Yo, lo que soy hoy, lo que hago hoy, lo que vivo hoy, ha sido producto de una decisión que yo tomé en el pasado. Cuando Dios, a mí vine aquí, chueco, como expliqué la vez pasada, roto, Dios empezó a darme una serie de profecías y me dijo, yo te voy a hacer esto, yo te voy a hacer lo otro. Y a diferencia de otras personas, mira, ya estoy tan acostumbrado a esta caraja que ya ni cuenta me da. Un segundo. Y fui donde mi pastor y le pregunté, le dije, pastor, 3 profetas me han dicho lo mismo, 3 profetas que no me conocen, 3 profetas que no tienen nada que ver conmigo, y me han dicho esto. Él, en lugar de preguntarme de dónde quería ser, porque en aquel tiempo la moda era que si alguien decía que tenía ministerio, lo agarraban, lo montaban en un bus y lo mandaban a abrir una iglesia ya al quinto de los apretados, para probar su ministerio y cuánto crecía. No era que, hermano, no era que le mandaban un cheque ni lo contrataban, no, que Dios me lo acompañe. Y el pastor lo que me preguntó es, ¿cómo te va en la universidad? Digo, muy bien. ¿Crees que te vas a graduar? Digo, sí, claro, no, me va bien. Me dice, entonces hagamos una cosa, termina tu carrera. Y esto lo he contado un montón de veces, ¿por qué? Porque fue una decisión mía, guiada por mi pastor, que me ha traído réditos en toda mi vida, que ha impactado toda mi vida. Y gracias a esa decisión, yo soy lo que soy ahora. Las decisiones que tomamos en nuestra vida es lo que determina nuestra condición. Me preocupa a veces en el argot cristiano
que todo lo hacemos muy místico. Hablamos de que la brujería es mala y la adivinación es mala, pero nos encanta que nos digan profecías para saber qué va a pasar en el futuro. Para saber, y hermano, y lo más curioso es que muchos de los profesores, Dios tiene un gran plan para ti, Dios hará, y es cierto, porque la Biblia dice que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y tiene un ministerio para cada uno de nosotros, amén. Lo que pasa es que tenemos que creerlo, ese es el detalle, y ejercerlo, y eso es una decisión. Yo decido quedarme sentado toda la vida, y que nadie se dé cuenta fuera que yo soy cristiano, o yo me manifiesto como cristiano fuera. La gente en mi trabajo, y no necesariamente es que usted tiene que ser pastor, evangelista, profeta, etcétera, etcétera. Lo puede ser, pero usted puede también trabajar secularmente. Aquel tabú de que Dios me llame a tiempo completo y todo. Usted puede servirle a Dios donde está, y eso fue lo que me dijo pastor. Usted como ingeniero va a poder llegar y predicarle a personas y contactar personas que yo no he podido contactar porque hago otra cosa. Usted puede impactar las vidas de las personas que están en su entorno, en una construcción, profesionales, arquitectos, ingenieros, que usted van a estar. Termine su universidad, estudie, prepárese, porque tampoco podemos hacer los cristianos dejar las cosas a medias botadas. Nosotros tenemos que aprender a ser responsables, porque somos portadores de una gran responsabilidad, somos portadores de la gloria de Dios. Y tenemos que tener conciencia de eso. Hace unos años el pastor llegaba y llegó una visita al extranjero y estábamos conversando y el pastor le contaba cómo yo llegué aquí roto. Como les contaba la vez pasada, una noche, una Semana Santa, hace ya casi 30 años, doña Leonor Lara estaba orando por mí. Pues estaba en ayuno, estaba orando por varias personas y Dios le puso en su corazón orar por mí. Entonces yo me fui, ella me llamó y yo me fui para su casa. Está William en su casa y empezaron a orar por mí, y en ese lugar yo me manifesté. Lo curioso es que yo me daba cuenta, yo era como estar en un backstage viendo una película, porque yo veía lo que pasaba y decía, pero qué raro, ¿por qué está pasando esto? La cosa es que volví a ver a William, lo agarré del cuello de donde estábamos sentados y lo levanté con una mano así, lo levanté en el aire. Entonces cuando yo lo levanto ellos se asustan, yo no sé por qué, pero se asustaron. Y la cosa es que yo en mis adentros digo, pero por eso cuando alguien me dice, es que no me puedo controlar, no, olvídese. El primer punto que Dios le dio al hombre es el libre albedrío, y se lo dio que le den, y le puso un huerto y le dijo, usted, aquí está el árbol de la vida, y aquí está el árbol del conocimiento del bien y del mal, usted escoge. Dios no lo coaccionó, Dios no lo indujo, fue una decisión del hombre hacer lo que hizo. Y el diablo también tiene esa limitación, no va a hacer nada con su vida, al menos que usted se le dé la potestad para hacerlo, que usted se vuelva cómplice del asunto, y al final se vuelve esclavo del asunto. Entonces yo me dije a mis adentros, ¿qué está pasando aquí, Dios mío? ¿Qué es este relajo? ¿Yo por qué tengo que estar haciendo eso? Y pum, lo suelto y el hombre cae en el suelo. Y el día siguiente, eso fue un Viernes Santo, el sábado en la tarde, porque los cultos eran los sábados en la tarde, en aquella esquina habían bancas largas, pesadísimas. Dicen que pesaban más que un mal matrimonio, pero pesadísimas. Y Walter llegó y me sentó en aquella esquina donde está el andamio ahora. Lo curioso es que la banca estaba pegada para la pared para que yo no huyera para aquel lado, y él se sentó y puso el pie para que yo no saliera huyendo para el otro lado. Yo ya había tenido contactos con misioneros cristianos y había trabajado con Jocún y había tenido experiencias, pero Dios no solo quería que yo tuviera experiencia, Él quería liberarme, Él quería hacerme libre, Él quería que yo tuviera una vida plena. Entonces llegué, fue la primera vez que yo tengo noción del pastor Eugenio, porque yo le había dicho que aquí había aceptado yo a Cristo cuando tenía 14 años, y ahí tenía más o menos 20, y fue la primera vez que yo tengo noción del pastor Eugenio. La cosa es que el pastor le está contando todo eso al prójimo y le dice, y él tenía un espíritu danzarín, tenía un espíritu danzoy que lo obligaba a irse a bailar. Y entonces él iba a la Universidad Nacional y era campeón de baile, y ahora ya no baila. Pero le digo, no, pastor, todo está bien, toda la historia está bien, toda la historia es cierta. Pasé no solo de danzoy, el Espíritu de Dios me liberó a mí de un montón de cosas, de un montón de situaciones que yo acarreaba, porque mi familia era creyencera, visitaban brujos, se echaban los naipes,
ir a visitar a una medium que hacía contacto con Moreno Cañas y era comerse a tomar con un café con la abuela. Era algo muy normal. Si yo les contara los enredos de mi familia, para darles una idea, yo tengo tíos que son hermanos de mis primos, y ahí se los dejo. Entonces empezamos un proceso de liberación, pero en ese proceso de liberación Dios me libertó de eso y de un montón de cosas más. No quiere decir que en ese momento Dios te libera de todo. Hay cosas que nosotros tenemos que tomar la decisión de dejar para poder crecer correctamente. Los americanos dicen, no pain, no gain. Si no duele, no funciona. Y eso es un proceso de enseñanza. Entonces le digo, pastor, yo hoy, por hoy, yo me propongo ponerme a bailar. Yo puedo bailar y bailo, modestia aparte, bailo bien. Entonces me dice, ¿qué fue lo que cambió? Le digo, aquel deseo que yo veía una pachanga y ya yo empezaba a mover los huesitos, ¿verdad? Y ya no podía estar en un lugar porque ya sacaba una muchacha y empezamos a bailar y ya veían que yo bailaba bien, entonces ya otras mujeres querían bailar conmigo y ahí se iba el fistón. Ese deseo, ese impulso, esa falta de control, yo lo tengo. Yo ya, no simplemente porque oigo la música o digo, qué bonito irse de fiesta, vámonos a bailar. No, yo ya no tengo esa necesidad. Dios me devolvió, me liberó. Y la libertad implica responsabilidad. Una vez estábamos en una actividad y estaba el pastor y estaba ahí, todo el mundo estaba bailando la cosa. Entonces se acerca el pastor, fue un accidente de logística. Y se me acerca el pastor y me dice, ¿por qué usted no va a bailar? Le digo, no, pastor, ¿por qué voy yo a bailar? Le digo, tengo que apreciar, tengo que valorar. Claro, el hombre me estaba tanteando, ¿verdad? Lo que Dios hizo en mi vida. Yo no puedo echar al suelo, no puedo menospreciar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para yo, en mi libre albedrío, volver a las cosas que hacía antes, para volver atrás. No puedo volver atrás. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Dejemos esos misticismos, hermano. Nosotros como evangélicos todo es mágico, todo es místico. Hay cosas que se hacen por la mano de Dios. Lo que nosotros no podemos, Dios lo va a hacer. Y parte de las cosas que no podíamos hacer era liberarnos, zafarnos del acta de los decretos. Aquella lista que llegaba a Satanás cada vez que llegaba al frente de Dios y decía, mira, este es un borracho, es un mujeriego, eso no lo podíamos hacer nosotros. Y Él vino y murió en la cruz del Calvario. Y ese es el más grande milagro que Dios hizo, el que nosotros hoy fuéramos libres y fuéramos salvos. Tenemos que tener un gran aprecio por esa situación. Pero ya el salvarnos, el aceptar a Cristo es lo más fácil. El mantenerse durante toda una vida caminando con Cristo, eso es lo complicado. Eso es lo difícil. Estos días escuché en la radio una frase que decía que en el único lugar donde que los resultados están antes de esfuerzo, es en el diccionario. En el único lugar donde están los resultados antes que esfuerzo es en el diccionario, y eso por orden alfabético. Nunca, escúcheme hermano, nunca en la vida los resultados van a estar antes del esfuerzo, del trabajo. Por eso es que cuando Dios le habla a Josué, y lo hemos hablado en innumerables cantidades de veces, ¿por qué? Porque hemos perdido eso. Yo a veces escucho evangélicos hablar y me parece tan vacío el discurso, porque todo es místico, todo es mágico, todo va a ocurrir de una forma, pero ¿dónde está nuestra parte de nuestra responsabilidad, nuestra parte del esfuerzo? Todos son conjuros, todas son invocaciones. Hay poder en el nombre de Cristo. Y toda rodilla se va a doblar y toda boca va a confesar que Él es el Señor. Y en el nombre de Jesús fue que fui yo liberado. Pero el cómo usted lleva esa vida, cómo usted avance y cómo usted crezca, son decisiones que usted toma en el camino. Tenemos que saber tomar decisiones y esforzarnos para llegar. El hecho que yo hubiera tomado una decisión por seguir estudiando no significaba que al día siguiente iba a tener mi título profesional. Tuvieron que pasar muchos años, porque al final yo había planeado graduarme, comprar casa y casarme. Pero resulta que al final me casé, compré casa, gradué.
Y a veces, muchas veces, yo deseaba salir corriendo, dejar todo botado porque era complicado. Yo salía a veces del trabajo, yo era técnico electricista, entonces a veces había estado todo el día en un cielo raso, arrastrándome, asoleado, bien trabajado, y tenía que agarrar mis chunchitos, bañarme e irme a estudiar de noche, de 6:30 de la tarde a 9:30 de la noche. Y no solo eso, tenía que estudiar para ganar mis exámenes y llevaba bloques completos, porque en el momento que yo supe que era papá, no que iba a ser, que era papá, porque les digo una cosa, usted es papá desde el momento de que su señora está embarazada, porque ya empieza una interacción con aquel bebé y con su esposa. Ahora me gusta mucho la frase como la usan ahora, están embarazados. Estamos embarazados. Yo dije, Dios mío, yo solito al final cuente. Yo hago yo me acomodo como sea. Pero ya tener una responsabilidad en la cual yo soy responsable de la vida de otra persona, no puede ser. Y empecé entonces a llevar bloques completos de la universidad para acelerar mi graduación. Y créame que muchas veces yo decía, Señor, ya no aguanto más, ya no puedo más, ya voy a tirar el tapón. Y Dios me llevaba a Proverbios donde decía que siempre la sabiduría da más riqueza siempre el conocimiento da más riqueza que la suerte. Porque la suerte viene y va, pero el conocimiento está siempre. El esforzarse, el seguir, el avanzar. Y eso es una decisión. Eso no es una cuestión mística que viene del cielo. No, es una decisión que usted tiene que tomar y apechugarla. Porque a pesar de que Dios estaba con Josué, se lo digo, yo estaré contigo y todo lo que hagas te irá bien. Pero tenía que hacerlo. Tenía que esforzarse. Porque esta cosa no es cuestión mágica. Debemos que tratar de dar menos a las personas de afuera y ver qué estamos haciendo nosotros. Como le digo, sí está la parte donde Dios hace, donde Dios trabaja, donde estás impotente, donde hay una enfermedad que ya los médicos desahuciaron, que no puedes hacer nada. Invocas el nombre de Jesús y va a ser. Una persona poseída y va a ser. Y eso lo tenemos bien definido, pero lo que no tenemos definido es lo que nos toca hacer a nosotros para lograr que esas promesas que Dios nos ha dado se cumplan en nuestras vidas. Porque a veces el tema del dolor es un tema interesante, porque a la gente no le gusta sentir dolor. Yo sé que don Germán por mucho tiempo estuvo con su rodilla chocha y él decía pero ¿qué era lo que le decía a don Germán? Que su rodilla ya no echaba más, que su rodilla ya estaba hecha polvo y que había que hacerle algo. El dolor. Porque si él no sentía dolor, iba a seguir dándole esa rodilla hasta que quedara despedazada totalmente. El dolor te dice que algo está mal y que hay que arreglarlo, que hay que cambiarlo. Y te obliga a buscar la solución. Hermanos, sin cruz no hay gloria. Dígalo conmigo, sin cruz no hay gloria. Si ustedes creen que Jesús tuvo que pasar por todo lo que pasó siendo el Hijo de Dios, no cualquier hijo de vecino, no cualquier vendedor de papa en Heredia, que no tengo nada con los vendedores de papa, pero son humanos igual que usted y yo. Se tienen que levantar en la mañana, ponerse un pantalón a la vez y ir a trabajar. Él era el Hijo de Dios. Dice la palabra que el Hijo de Dios no tenía ni dónde descansar su cabeza. Él pasó varón de dolores, dice Isaías. Entonces, ¿por qué usted cree que usted no tiene que pasar por el proceso, que usted no tiene que pasar por donde asusta? Tenemos que pasar porque eso nos forma el carácter, eso nos forja. Hay mucha gente que no perdona y no suelta y dice, ay, es que me duele tanto. Cuando Dios permite algo en tu vida es para hacerte crecer, para hacerte más fuerte, para hacerte cambiar cosas que de otra manera no hubiera logrado cambiarlas. El dolor te avisa que algo está mal y tienes que cambiarlo. El problema es cuando tú quieres seguir haciendo lo mismo y te va a seguir doliendo igual. Si don Germán al final no hubiera tendido su rodilla y no la trata como la trató, tendría dolor todavía. Pero debido a ese dolor que él ya lo tenía loco, él buscó una manera de solucionar su problema. Hay cosas que no debemos temerle, sino debemos confrontarlas.
El miedo es una situación que nos avisa que hay una situación de peligro. Pero no significa que debemos enconcharnos, sino debemos buscar una solución para lograr hacer lo que necesitamos hacer. Y todas son decisiones. Decisiones. De hecho, Job dice, en el capítulo 2, versículo 10 del libro del Job, dice, va a sonar un poquito diferente porque yo estoy usando Reina Valera, pero versión 2016, que el lenguaje es un poquito, ya revisé las versiones, son muy parecidas, pero el lenguaje lo adaptan a la época. Ya no hablan habéis y iréis, sino que ya hablan un lenguaje más coloquial. Has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas. Recibimos bien de parte de Dios, le dice. Qué bonito cuando recibimos bien de parte de Dios. Y pregunta a Job y dice, ¿no recibiremos también mal? Porque al final ciertamente era el diablo el que estaba acosando a Job, pero Dios permitió que eso ocurriera. Porque había una finalidad en la cual, a pesar de que Job era súper abundante, era rico y era exitoso, era necesario que aprendiera algo más para mejorar su relación con su Creador. Nosotros no estamos exentos de los procesos. Ahora bien, ¿cómo vas a coger ese proceso? ¿Cómo lo vas a canalizar y cómo lo vas a vivir? Y eso son decisiones nuestras. Que Dios nos da la fortaleza, que Dios nos da la luz, que si buscando su presencia es importante. Sí. Les voy a poner un ejemplo congregacional. En los últimos 5 años, el culto de oración cuando volvimos, el culto de oración se había vuelto un culto más. No era un culto de oración. Hermanos, si usted tiene un enemigo al frente, hay 2 cosas que usted tiene que determinar de su enemigo, que es sus fortalezas y sus debilidades. Sus debilidades para fomentarlas y que sea a favor de uno, y las fortalezas para minimizarlas y que se acrecenten las debilidades. ¿Cuál es el arma más poderosa de un cristiano? Don Gerardo, ¿cuál es el arma más poderosa de un cristiano? El arma más poderosa de un cristiano. La oración. Hay veces que yo he escuchado expresiones, es que lo único que he podido hacer por esa persona es orar. Hermano, usted ha hecho lo más poderoso que usted ha podido por esa persona, orar. Pero el orar no es una cosa mística, es una decisión. Yo decido buscar intimidad con Dios, yo decido buscar la presencia de Dios, yo busco a Dios. Entonces el enemigo te va a poner una novela, te va a poner una película, te va a poner una actividad, te va a poner una rondalla. Inclusive te va a poner cosas que son buenas delante de Dios, pero no caben en ese momento. Te va a poner que tenés que ir a predicar, llenas tu agenda de gente que tenés que atender. Pero ¿cómo vas a ir a hacer una batalla con el enemigo si no te armas? Porque dice la palabra que Jesús primero pasaba en la presencia de Dios y después iba a atacar, a hacer lo que iba a hacer. Él subía al monte, él tenía sus tiempos de oración, a pesar de que estaba súper ocupado, a pesar de que lo seguía multitudes, él no menguaba su oración. Por eso es que el diablo trata que el culto de oración parezca que es el culto más débil, porque no es de cantidad, es de acción. Y él, si realmente está funcionando, el culto de oración está funcionando, entonces va a tratar de tergiversar las cosas por algo que aparentemente es bueno y es parte de, y lo trata de cambiar por un culto regular. Cuando un culto de oración, un ayuno y una vigilia es para tratar de buscar la presencia de Dios. Mucha gente en Guatemala, me acuerdo, principalmente me decían, es que yo me meto en ayuno y oración para que Dios me complazca a mí, para que Dios escuche mi voz. No, el ayuno de oración es para someter la carne y empezar a entender y a comprender qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y ya no quieras hacer tú lo que tú quieras, sino lo que Dios, o escuchar la voz y hacer y acatar lo que Dios quiere para tu vida. Y las cosas te van a salir muy bien. Pero entonces el enemigo va a tratar de romper esas situaciones y lo va a tratar de cambiar para hacernos más débiles. Por eso es que Dios nos ha estado hablando fuertemente de venir y orar en grupo, porque el enemigo ha tratado de destruir esa reunión y es una decisión, no es algo místico, no es que Dios va a venir y va a hacer una explosión, no, yo empiezo a decidir buscar la presencia de Dios colectivamente como iglesia.
Y dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero si no lo hacemos, si no tomamos la decisión de venir, si no tomamos la decisión de hacerlo, porque hace frío, porque igual que yo cuando iba a la universidad, hermanos, yo iba a la universidad y nunca falté un culto. Nunca. Y actualmente, si usted no me ve por aquí, es porque estoy de viaje. Pero a mí me deleita estar sirviéndole a Dios, me gusta estar en su presencia, me gusta los tiempos. Venimos un grupo de hermanos a arreglar las zonas verdes, y a mí me encanta subir el chapulicito y ahí yo, como la cosa va casi en automático, ahí yo aprovecho para tener mis espacios con Dios. Hemos perdido el músculo de la oración porque hemos decidido no hacerlo. Porque qué pereza, porque como todo es místico y todo Dios lo va a arreglar. Y hemos dejado que el enemigo nos robe las armas, nos quite nuestras fortalezas para volvernos cada día más débiles. Porque nos hemos preocupado por el yo me siento bien, yo estoy bien, yo tengo dinero, yo tengo casa, yo tengo carro. Pero eso no es la finalidad del reino de los cielos. Esa no es la finalidad del reino de los cielos. Ya lo hemos hablado incansablemente antes, donde casi por varios años se habló que el reino de los cielos está en medio de nosotros. Pero si yo no saco mi pasaporte y demuestro y le digo al diablo, usted no me puede tocar, usted no puede hacerme nada, usted no tiene autoridad sobre mí, él va a hacer lo que le da la gana. Cuando evitamos los procesos, nos brincamos cosas y las cosas precisamente no van a salir bien. Les voy a poner un ejemplo que me pasó con mi hija Jimena. Mi hija Jimena, tuvimos una muchacha que la cuidaba y ella estaba embarazada y no nos quería decir por miedo porque acaba de entrar a trabajar. Entonces ella, para no esforzarse con la niña, a los 10, 11 meses la hizo caminar. Pero vaciló ver esas patillas flaquititillas en una pura pulseadera. Y ella no gateó. Cuando Jimena, hasta ya por entrenamiento y por procesos y por terapia, Jimena se caía y se iba de jeta. Lo primero que pegaba en el suelo era la cara. Y no entendíamos por qué Jimena había perdido el reflejo de meter las manos. Inclusive yo le hago así a cualquier persona, hasta un perro esconde la cara. No, Jimena se iba, ¡pum! Entonces un pediatra nos dijo que era parte de los procesos, que parte de los procesos de desarrollo de un niño es gatear. Y el gatear les enseña a poner las manos, porque ellos pierden equilibrio y ciertas cosas, ciertos procesos que lleva el gatear. Al ella no haber gateado, no había desarrollado ese reflejo. Muchas veces Dios te da promesas en tu vida y crees que es que ya se hizo, ¡pum! Mágico, vuelvo a la palabra, mágico. De una forma sobrenatural es la palabra que usan. Y se brincan los procesos. Cuando Dios te da una profecía y te dice que vas a hacer X, oye, no es que eso es mágico y va a aparecer ya, no es para que te prepares. David no estaba ni en los planes ni de su padre, ni su padre lo tomaba en cuenta. Y cuando llegó Samuel y preguntó dónde están sus hijos, y su padre le puso de los más altos y los más robustos y los más guapos en fila. Y Dios le dijo a Samuel, no, ninguno de estos grandes guerreros. Inclusive después David le llevaba la comida a ellos donde estaban batallando con los filisteos. Y donde estaba David, allá cuidando ovejas, allá lo llevaron al Samuel y ahí lo ungió como rey de Israel. Pregunto, ¿cuántos años pasaron para que David fuera rey de Israel? ¿Y bajo qué situaciones? Proceso. Y él decidió llevar ese proceso. Cuando él tuvo la oportunidad de matar al rey, inmediatamente él mataba al rey por las situaciones. Cualquiera diría, aquí es fácil, aquí es echándose al pastor, y así yo soy pastor. Y le cortó, dice que solo le cortó una esquina de la túnica de Saúl. Dice la palabra que después David sufría porque había solo hecho eso. Porque lo decía, nunca se levantará mi mano contra un ungido de Jehová. Y Dios honró ese corazón.
fue una decisión que David tomó, siendo ya ungido como rey de Israel. Por eso es que hay muchas iglesias que abren, y ustedes ven que abren, y es culpa de nosotros, porque como andamos buscando emociones, andamos buscando cosas nuevas, entonces, la iglesia nueva, entonces ya yo voy a ser ujier ahí, porque en esta iglesia grande, como hay tanta gente, nadie me da pelota, entonces yo ya no puedo, entonces voy a ir allá para que. Y van y llenan un saloncito, entonces ya el muchacho, el que está organizando la reunión, porque como Dios lo llamó de pastor, que nunca se preparó, entonces él dice, puya, ya tengo 30, 40 personas, voy a alquilar local. Y yo he visto cualquier cantidad de iglesias que empiezan así y a los 4 años fracasan. Por eso es que estadísticamente dice que si una iglesia sobrevive más de 5 años, ya se puede considerar una iglesia establecida. Porque no llevaron el proceso. No pain, no gain. Si no llevas el proceso, te vas a brincar etapas, enseñanzas, lo cual no te va a preparar para el propósito que Dios te tiene. Dios tiene grandes cosas para todos nosotros, y no porque yo lo diga ni porque yo profetice, sino porque la palabra lo dice, porque somos sus hijos. Pero tenemos que creernos y tomar nuestra posición y tomar nuestra acción como hijos del Dios Altísimo que somos. Mi hija debió haber llevado un proceso de primero dar vueltita, que ellos se dan vuelta, hasta de caerse de la cama. ¿A cuántas mamás se les ha caído el bebé de la cama por más almohadas que le pongan? Porque es parte del proceso hasta que rebotan los pobres. Después viene el proceso de gatear, de chollarse las rodillitas quemarse las rodillitas en una alfombra a veces y cosas así. Y de pronto empiezan a caminar, pero no caminan un solo, se levanta. Usted llegó un día y llegó a su casa y le dice, ¿qué? ¿Me iba a matar? Y sigue caminando. No. Primero se agarraba de una orilla, se levantaba con cuidado. Primero lo agarraba uno de las manitas, iba tanteándola. Después ya tuvo el valor, se agarró de la orilla del sillón, dio 3 pasos y se llevó su golpazo. Y cuando te das cuenta andan corriendo. ¿Usted no ha notado que un niño pequeño no puede saltar? Hacían saltar y no puede, porque carece de las rótulas. Las rótulas a un niño le va apareciendo hasta los 2 años de edad. Cuando un bebé nace no tiene las rótulas de la rodilla, entonces este movimiento le es casi imposible, menos saltar. Por eso es que todo lleva un proceso. Y yo debo decidir seguir el proceso. Yo quiero ser exitoso, yo quiero lograr grandes cosas. Por eso es que hablar de prosperidad sin proceso es una mentira. No porque usted venga y dé 100 pesos aquí en la iglesia, mañana le van a decir 10,000 en la cartera. Porque hay una serie de condiciones en el dar, que no solamente el dar, es dar bajo ciertos parámetros. El dador es alegre, dar porque yo quiero, porque yo amo tanto a Dios, porque Él me ha dado tanto que es imposible que yo le pueda pagar todo lo que Él me ha dado. Entonces yo estoy a su disposición. ¿Por qué? Porque yo soy de Él me compró a mí. Pero yo tengo que tener esa conciencia y decidir seguirlo. Ahora bien, si Él me compró, me liberó, ¿cómo funciona el asunto? Vamos al capítulo 7, versículo 13 del libro de Romanos. Romanos. Amén. Vamos. Luego, lo que es bueno llegó a ser muerte para mí. Voy a resumirles un poco los párrafos anteriores. Pablo lo que dice es que si la ley no le hubiera dicho a él que robar es malo, él no se hubiera envuelto en la tentación, no hubiera tenido el conocimiento que eso era malo. Y resulta que dicen los psicólogos, parafraseando, que la culpa crea compulsión. Es decir, que si yo me siento culpable de algo, voy a tener la compulsión de seguirlo haciendo. Entonces dice Pablo que si la ley no le hubiera dicho a él que robar es malo, él no se hubiera percatado que robar es malo, entonces él no se ve la tentación de robar. Pero entonces ya llega y dice, luego, lo que es bueno, pregunta, ¿llegó a ser malo para mí? De ninguna manera. Más bien, el pecado, para mostrarse pecado, mediante lo bueno produjo muerte en mí, a fin de que mediante el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal.
vendido a la sujeción del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero. Al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Y ya que hago lo que no quiero, concuerdo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Van agarrando el proceso, cómo me va seduciendo, me voy metiendo, y cuando me da cuenta, no hago yo lo que yo quiero, hago lo que el pecado me lleva a hacer. Yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. Y si hago lo que yo no quiero, ya no llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. Por lo tanto, hallo esta ley: aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena por la ley del pecado que está en mis miembros. El libro de Romanos es un libro riquísimo, hermanos. Fue uno de los primeros libros que por gracia de Dios me tocó estudiar, y es bien complejo. Pablo se arroja unas paradojas ahí que si usted no le agarra el hilo del tema, usted se pierde. Este trabalenguas del pecado que mora en mí siempre ha calado en mí. Y cuando Dios empezó hace un mes a tratar conmigo sobre este versículo, yo le decía: Señor, pero tú no liberaste. Tú no liberaste, entonces ¿por qué si tú no liberaste hay tantos siervos reconocidos que caen y pecan, que cometen errores? Yo mismo, cuando a mí me dijeron lo que Dios iba a hacer en mi vida, a mí me aterraba. Yo le decía: pastor, yo no sé qué voy a hacer con esto, a mí me aterra esta situación. Me decía: Fran, ¿pero por qué? Si es don de Dios, es una bendición de Dios. Sí, a mí lo que me aterra no es Dios, no soy yo. A mí lo que me aterra son las personas, porque las personas tienen la costumbre de perder la vista de Dios y empiezan a poner los ojos en las personas. Y yo sé, y yo estoy consciente que soy un ser humano con defectos y con problemas, y voy a fallar de una u otra manera, y eso me preocupa, que afecta a otras personas. Dice: esa no es tu responsabilidad, eso es responsabilidad de las otras personas. Porque la Biblia es clara, dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el único y sabio Dios, el único que no falla, el único que no cambia. El problema es que hemos puesto los ojos en personas, le damos grandes rotulaciones, grandes cargos, y les damos grandes responsabilidades porque les entregamos nuestra alma, cuando esa no es la responsabilidad de los pastores. Esa responsabilidad ya Cristo la llevó en la cruz del Calvario. En Costa Rica, en los últimos 50 años han habido 3 etapas de proceso de avivamiento. La primera fue cuando éramos ignorantes de Dios y Dios se manifestó en medio de nosotros, y la gente, antes de entrar a un templo, se arrepentía y cambiaba y empezaba por medio del Espíritu Santo. Y era un gran avivamiento, y empezó a crecer la iglesia evangélica, y de haber casi un 100% de católicos en Costa Rica, llegamos a ser el 25% de la población nacional. Pero desde hace 20 años no varía ese número, porque entonces llegamos y empezamos a creer que nosotros éramos la última chupada del mango, y por medio de técnicas, por medio de métodos y por medio de sistemas íbamos a tener el Espíritu Santo encerrado en un templo, y empezamos a montar los shows, los espectáculos, a usar lenguaje, ¿cómo se llama? Programación neurolingüística. Es que hoy es domingo, hay que usar esas palabrillas, porque como es domingo, es día para sacarlas. Y empezamos en los altares a usar programación neurolingüística para que la gente empezara a hacer lo que queríamos que hiciera, de la manera que hiciera, para poderlos pues se comportaran y se manejaran como ovejas, que le dijéramos: brincan, y no preguntaban por qué, sino qué tan alto quiere que usted brinque. Y la iglesia evangélica en los últimos 20 años no ha crecido ni un 1% más. Ahora Dios nos está preparando, nos está diciendo que tenemos que dar decisiones, porque el avivamiento que viene va a ser mejor que el que hubo hace 20 años.
Y por eso Dios está preparando a los que van a ser sus ovejas, a los que van a ser la mano de obra que va a recoger la cosecha. Pero tenemos que decidir serlo, tenemos que decidir caminar con Cristo, ser cristianos de verdad, buscar la presencia de Dios. Eso no va a ser una casualidad, no va a ser algo mágico, va a ser la decisión que usted tome en Cristo y lo otro va a correr. Para eso tenemos que entender otra situación. Saber diferenciar entre alma, cuerpo y espíritu. Lo hablamos muy bonito, lo exponemos muy bonito. Dice la palabra en Eclesiastés, capítulo 12, versículo del 6 al 8. Eclesiastés 12, versículo del 6 al 8. Me encantaba cuando no estaba la pantalla porque todo el mundo se iba corriendo a buscar en la Biblia. Claro, es más práctico porque a veces ya cuando uno se le acortan los brazos es mejor la pantalla grandota, pero eso nos va dando feeling al momento de usar nuestra arma. Un soldado lo primero que le hacen es vender después de que arma desarma varias veces su rifle, le vendan los ojos porque él tiene que conocer su arma al dedillo. Y parte de nuestras armas es eso que usted tiene en la mano. Dice que es más cortante que espada de 2 filos, que penetra. Acuérdate de él antes de que se rompa el cordón de plata y se destroce el tazón de oro. Antes que el cántaro se quiebre junto al manantial y la rueda se rompa sobre el pozo. Es que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios. No dice que el espíritu va a ser juzgado, no dice que, porque el espíritu es el soplo de vida. Dice que el espíritu viene de Dios, entonces vuelve a Dios que lo dio. Así lo dice. Es que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios, ¿quién lo dio? Es decir, que cuando queremos decir que somos espirituales y que lo que estamos tratando es con nuestra alma, que va a ayudar a nuestro espíritu, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Y ambas no están separadas, son una y están interactuando entre sí. Porque recuerde que Génesis dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y interactúan entre ellos. Y son uno entre ellos. ¿Qué pasa con el alma entonces? ¿Dónde está el alma? No será como doña Florida que le decía a Kiko, es que eres mi tesoro, eres mi alma. El alma es lo que será juzgado. Y vamos a Apocalipsis capítulo 21 del 7 al 8. Porque al final lo que yo soy es mi psiquis, es mi alma, es lo que será juzgado. Es la conciencia de lo que yo soy, es lo que yo soy. Entonces dice, el que venza heredará estas cosas. Volvemos a lo mismo. Para vencer hay que librar una batalla. No precisamente como lo libró Guerrero. Nuestra batalla a veces es de rodilla buscar la presencia de Dios. A veces es ayudando, sometiendo nuestra carne, porque dice que la carne es opuesta al espíritu. Decisiones, las al futuro, a ser mejores hijos de Dios. No podemos quedarnos quietos en un solo sitio, no podemos quedarnos estancados, porque Él es eterno, Él es infinito. Y nosotros con nuestros hijos debemos ir de gloria en gloria, en victoria en victoria. No teniendo más plata, no teniendo mejores carros, sino siendo más poderosos en Cristo Jesús, en Él. El que venza heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Será juzgada nuestra alma. Ahora bien, ¿qué es un esclavo? Un
Un esclavo es una persona que no tiene capacidad de hacer lo que él quiere. Él puede estar ahí queriendo ir al baño, pero si su amo le dice se queda ahí, se hará el baño donde está, porque él no puede ir al baño hasta que su amo le dé la autorización de ir a hacerlo. En la antigüedad todos tenían, muchas personas, los que tenían esclavos tenían su esposa y tenía sus esclavas, que como ellas no podían decir que no, entonces cuando la doña le decía que le dolía la cabeza, se iba y se llevaba a la esclava, porque la esclava no tenía voluntad. Ella tenía que hacer lo que su amo le dijera, porque ella no era dueña de sí misma, sino era dueña de su amo. Entonces, como explica Romanos, yo no hago lo que yo quiero. ¿Qué hago? Lo que el pecado me lleva a hacer. Entonces, ¿yo qué soy? Esclavo del pecado. Porque yo ya no hago lo que yo quiero, sino hago lo que el pecado me lleva a hacer. Muchos llegaban a un bar y no podían resistirse y echarse, iban por un whisky y se tomaban toda la botella, y si se podían tomar todo el demás, se montaban en la carreta, como decimos acá, porque no eran ellos los que podían decidir parar, no podían parar. Los esclavos al sexo, los mentirosos, los ladrones, todas esas aberraciones, problemas sexuales, aberraciones sexuales. ¿Ustedes creen que ellos van a decir hoy, como le dicen a los homosexuales, usted ha intentado dejar de ser homosexual? Y no entiende que son esclavos igual que todos los demás. Como que le diga a un borrachito, usted ha intentado dejar de ser borrachito. Claro, hay gente que ha tenido el coraje y la valentía de hacerlo, pero ese no es lo normal. Lo normal es que son víctimas de su pecado y cambian un pecado por otro. Dejan de drogarse de una cosa, ahora se drogan con otra. Dejan de consumir crack, ahora fuman 5 o 6 cajetillas de cigarro al día. Porque el problema de las adicciones, más que la adicción como tal, son las emociones. Porque cuando una persona se siente mal, cuando un borrachito se siente alegre, va y toma. Cuando se siente triste, va y toma. Así es. A mí el problema que tengo es que esta cara me la heredaron. Yo nunca he tomado, nunca he estado borracho. Porque cuando estaba joven, decidí que no quería yo tener la vida que habían tenido mis abuelos, que había tenido mi madre por culpa del alcohol de mi padre. Mi papá decía que él prefería ser un borracho conocido que un alcohólico anónimo. Después la vida lo castigó, le dio diabetes y tuvo que dejar de beber porque si no se moría. Pero ya para qué, ya no estaba casado con mi mamá. Entonces yo no quería esa vida para mis hijos. Y tomé una decisión muy joven antes de ser cristiano. No me gusta el alcohol. De hecho, el sabor al alcohol me choca. No fumo. ¿Por qué? Porque tomé una decisión, me hice consciente que si yo fumaba me podía matar a sí mismo. Entonces, no fumo. Y así sucesivamente fui tomando decisiones, porque dice la Biblia en 1 Corintios 10:3, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y basado en esto, mucha gente dice, no, ya Dios me perdonó, yo me voy para el cielo y puedo hacer lo que me dé la gana. Pero siguen siendo esclavos entonces, porque realmente no hacen lo que les da la gana. Hacen lo que el pecado los lleva a hacer. Porque la libertad, ¿en qué radica libertad? Ok, ya hablamos que un esclavo es una persona que no tiene la capacidad de tomar una decisión por sí mismo, sino que tiene que someterse a las intenciones y a la voluntad de su amo. Y va a hacer lo que su amo le diga, no porque quiera, sino porque su amo lo dice y se acabó. Le guste o no le guste, lo va a tener que hacer y se acabó. Yo les contaba que cuando fue la guerra de secesión en los Estados Unidos, los esclavos volvían, después de la batalla, volvían a la plantación. Le decía, señor, aquí estamos para seguir haciendo nuestros trabajos. Y le decía el dueño de la plantación, no, yo ya no puedo. No puedo porque ustedes ahora son libres. Y implica que yo les tengo que pagar un salario. Y les tengo que dar ciertas condiciones para que puedan trabajar. Y yo no puedo, yo los tenía a ustedes porque les daba de comer y ustedes hacían todo el trabajo. Y se acabó. Pero ahora que les tengo que pagar por su trabajo y tengo que reconocer el trabajo, yo no puedo tenerlos. Pero el problema no era el hombre que lo obligaban a ya no ser su amo. El
problema eran las personas que a pesar de que eran libres seguían siendo en su mente esclavos y seguían atados a aquella esclavitud y volvían, a pesar de que no les gustaba, a pesar de que no les servía, a pesar de que no los llevaba a ningún lado, ellos volvían porque eran esclavos aquí. Entonces usted vuelve a hacer lo que hacía antes y menosprecia la obra de Cristo en su vida, usted sigue siendo esclavo, usted no fue liberado. Porque usted no hace lo que le conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Usted sigue sin la capacidad de saber, de entender qué es lo que le sirve y qué no le sirve. Y sigue haciendo lo malo. Entonces, ¿la libertad en qué radica? Ok, yo ya tengo, como hablé al principio, a pesar de que yo puedo bailar y que sé bailar, yo no me voy a ir a meter a un fiestón. No porque sea pecado, no porque sea malo, no por la condición, por el pretexto que me quieras poner. No lo voy a hacer simplemente porque yo decidí seguir a Cristo. Dice la palabra que todas las cosas viejas pasaron. He aquí, ahora todas son hechas nuevas. Si yo tomo la decisión de seguir a Cristo, yo no voy a seguir haciendo las mismas tonteras que hacía antes. Se tiene que ver un cambio, tiene que haber una situación que me lleve, pero yo no fue solamente que me quitara el deseo, porque esa es la libertad. Yo ya no tengo la impulsión, la compulsión, la necesidad de hacerlo. Ahora yo decido si lo hago o no lo hago, porque ya todo me es lícito, porque ya soy libre. Yo determino qué me conviene y qué no me conviene. Y más, y principalmente si yo doblo mis rodillas delante de la presencia de Dios y le pregunto a Él, rindo mi voluntad a Él. Porque ya por amor, no es una esclavitud por obligación, es una esclavitud por amor, dice Pablo. Que yo ya por amor, ya me entrego, mi libertad se la entrego a Él, se la doy a Él, mi vida es de Él, yo soy de Él. Pero es una decisión. Es una decisión que tenemos que tomar tarde que temprano. Debemos de dejar de estar dejando de vivir como si no hubiera un mañana. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, no importa. Y nuestra responsabilidad, porque usted sabía que todos nosotros tenemos el ministerio de reconciliación. Independientemente del nivel suyo, de su posición en la congregación como cristiano, el ministerio que usted quiere inmediatamente es el ministerio de la conciliación. Ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Evangelio es nuevas. Entonces el ministerio de conciliación es pregonarle al mundo que Cristo vino, murió en la cruz del Calvario para que usted sea libre. Esas son las buenas nuevas. Y así como usted fue liberado, usted fue hecho hijo de Dios, usted tiene la necesidad, si usted lo es, de irle a decirle a todo el mundo: soy hijo de Dios, vengan porque no hay nada mejor en este mundo. Pero si tomamos la decisión de que venimos a cultivar los fines de semana y me voy a trabajar, y como decía una canción en los 90, soy cristiano de la secreta, solo mi mamá y Dios saben que yo soy cristiano, porque el resto de la gente me cree que soy impío. No siempre hacer lo que la gente quiere es lo correcto. No porque un montón de gente esté de acuerdo, es correcto. Por eso es que los cristianos al principio eran apedreados, porque ellos predicaban libertad. Eso implicaba también libertad a los esclavos, y habían dueños de esclavos que no les convenía que sus plantaciones pagarle un salario a una persona cuando alguien se lo hacía gratis solo por unas migajas. Estos que están predicando me van a arruinar el negocio. Anoche tuve un sueño, se lo contaba a Coelho, donde llegábamos y el pastor nos había encomendado apoyar un culto en un estadio. Y resulta que la idea era que, como era COVID, todo el mundo tenía que estar en las bancas a distanciamiento, ¿verdad? Y la predicación se iba a desarrollar en la cancha de fútbol. Pero yo buscaba a las personas y las personas no estaban. Ya todo el mundo, a regañadientes, bajan y se acomodan. Y que en el momento que eso provocó que toda la actividad se atrasara. En el momento, y el estadio estaba rentado para otra actividad. En eso, cuando iba a empezar a predicar el varón, la otra actividad, sin preguntar, sin decir nada, de pronto se prendieron unas luces en todo el estadio,
Y la gente empezó a entrar en tropeles sin respetar reglas de nada y llenaron el estadio. Y la persona, el que le tocaba presidir, entró haciendo un espectáculo como de un malabarista, y donde iba en el aire lo agarro, lo pongo en el suelo y le dije, es una persona que es conocida, y le dije, así dice el Señor, como tú no has querido someterte a mi voluntad, lo que tenía para ti ya no lo tendrás, y te quedarás con lo que has escogido y con los que has hecho hasta el día de hoy. Cuando yo le estoy dando la palabra, pero hermanos, fue tan patente la palabra. En eso se viene su pastor y me toca, que es una persona muy reconocida por hacer mega actividades y de todo, y me toca el hombro para decirme, brother, cálmese. Y me vuelvo y le digo, ¿cómo quiere usted que me calme? ¿O quiere usted que venirme a mí a engañarme y enredarme como miente y le engaña a todo mundo? Digo, no, a mí no me meta en ese juego. Usted debió haber respetado y debió haber respetado a las personas que están aquí. No porque usted, fulanito de tal, puede venir a hacer lo que le da la gana. Ya me fui. Al final le dieron espacio a la persona que iba a predicar, predicó, la actividad terminó. Y se cortó el sueño, y después aparecí yo en una hamaca en bastidores. Una hamaca, yo ya estaba tranquilo. Debajo de la hamaca había un perro crema, de esos que tiene pelo como alambre, como era un schnauzer, pero así de este tamaño. Viene la persona que yo le di la palabra, se viene a disculpar, y yo le dije, brother, no soy yo, pero tú, si quieres que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, tienes que empezarlo a hacer, lo que Dios te ha pedido que hagas, y dejar de hacer lo que crees correcto para lucirte y para quedar bien y para que la gente te vea. Yo me bajo de la hamaca, el perro se va y se mete a la actividad. Yo veo la luz nada más y se mete el perro en la actividad, y salgo yo y me voy con la persona que estaba predicando. Yo le decía, Señor, ¿qué pasó? Me decía el Señor, pasó la parte de mi gloria, y como ellos sintieron que mi gloria ya no estaba, trataron de resolver y atraer a la gente con espectáculo, con show, con cosas donde yo no estoy, y hacerles creer que eso era yo. Y la gente decidió seguir por los sentimientos, por lo que sentía, y no seguir lo que la palabra dice. Y el perro es inmundicia. La Biblia, el perro significa inmundicia. Es decir, que esa forma de alabarle para Dios es inmundicia. Porque no es para alabar a Dios, es para estimular que la gente venga a ese lugar. Si hoy no hubiera restricción, le garantizo que el estadio de La Juela va a estar a reventar, y ahí no están alabando a Dios. Si aquí viniera un grupo musical súper famoso, se llena el estadio. Eso quiere decir que porque un lugar esté lleno de gente, no significa que Dios esté ahí. Una vez nos dijeron, pastor, ¿y por qué usted no hace una encuesta en medio de la gente a ver qué le gusta a la gente, para ver si hacemos lo que a la gente le gusta para que la gente venga a la iglesia? Y yo de una vez brinqué y le digo, no, mi hermano, es que yo no vengo a la iglesia. Claro, es un deleite verlos, como les he dicho, a mí me goza verlos, me encanta ver la iglesia reunida, me encanta estar en la iglesia. Pero en la iglesia, el que debe reinar, nosotros deberíamos de venir no para nosotros sentirnos ricos, deberíamos venir para exaltar y alabar el nombre de Jesucristo, no para otra cosa. Le decía, y si Dios no atrae a la gente, si Él no trabaja, en vano trabajan los edificadores. Aquí lo que debemos procurar, santo, es que la presencia de Dios esté acá, se manifieste acá, porque Él está acá. Lo que pasa es que lo hemos relegado a segundo plano. Es más importante lo que yo pienso, lo que yo digo, como yo lo pienso, como yo lo digo. Ser famoso, ser reconocido, cuando lo único que importa es que la presencia de Dios esté en este lugar y donde nosotros estemos. Que Él se manifieste, que su gloria se manifieste, y ahí es donde va a empezar a venir mares de gente. Ahí es donde va a empezar la gente a decir que hay aquel lugar que yo necesito de eso que está. Me acuerdo hace 20 años cuando una familia amiga de mi mamá le dijo, me voy a divorciar. Y mi mamá en su ignorancia le dijo, yo sé que todo tiene solución. Y escuché de un lugar que la gente va con problemas como el suyo y no se divorcian. ¿En serio? Sí, y era casa de oración. Fue la primera vez que yo estuve en casa de oración aquí en Sanidad Divina, en Heredia. Yo era un chamaco que estaba jugando entre las bancas, y mi mamá trajo a su amiga, y ella se empezó a congregar en Sanidad Divina, y hasta el día de hoy, 30 años, 40 años después, sigue casada con su marido. Porque es Cristo haciendo el trabajo. Debemos
disminuirnos y empezar a reconocer que nosotros no somos nada. Y parte del reconocer que no somos nada es ceder nuestra señoría a Él. Y cuando tenemos un problema, cuando necesitamos algo, ir a su presencia y decirle: Señor, yo soy incapaz de hacerlo, yo no puedo hacerlo, pero yo sé que tú puedes hacerlo. Es buscar su presencia, es una acción, es una decisión. Yo decido buscar la presencia de Él, yo decido caminar con Él. Ya me dejo de cosas, de historias, y yo cedo mi voluntad a Él, cedo mi vida a Él, e inclusive mi ego. Cuando me empezaron a invitar a otros sitios, me decían: no, hermano, es que usted, me daba gracias ayer, Roberto, que hablaba sobre estilos y sobre gritar. Es que, hermano, a usted le falta fuego, me decía. ¿Y qué es fuego para, hermano Coelho? ¿Qué es fuego en Centroamérica? Gritar todo el culto, ¿verdad? Le digo yo: ¿y la palabra? ¿No es más importante la palabra? ¿No es más importante el mensaje, la enseñanza, que la gente quede con la palabra? Porque la palabra es lo que parte los huesos, lo que penetra, lo que saca a la luz lo que está oculto. No es lo duro que yo grite. Hace unos años estábamos en una iglesia en el centro de Heredia, y un amigo mío estaba pegándole zapatazos y gritos a un demonio, y el hombre ya estaba afónico. Le digo: un segundo. Le digo: ¿quién te dijo a ti que autoridad es gritar? ¿Quién te dijo a ti que autoridad es pegar 4 gritos? Se me queda viendo así. Le digo: vas a una empresa, en la empresa donde tú trabajas, el gerente, simplemente te topaste al gerente y le caíste mal. El gerente se va, el personal de recursos humanos le digo: quiero que fulano de tal el día de mañana no entre más a la empresa. Y entonces te llega una carta de recursos humanos diciéndote que hasta ese día ya no trabajas más en esa empresa. ¿El gerente te dijo una sola palabra a ti? Dice: no. Le digo: él ejerció su autoridad, él dio una orden y la orden se tuvo que ejecutar. Digo: si tú estás sometido a la presencia de Dios y tienes la autoridad del Hijo de Dios en ti, con solo que le digas una palabra a ese demonio se tiene que someter. No es por los gritos, no es por los zapatazos, pero fue que antes tomaste una decisión para ser un mejor cristiano. Tomaste una decisión para cambiar y ser luz en medio de las tinieblas. Para los que creen que pueden hacer lo que les dé la gana y no va a haber un mañana, que no importa, que de por sí Cristo ya me salvó, de por sí ya salvo, soy siempre salvo, no importa, no va a pasar nada. Hay un versículo que dice en Gálatas capítulo 6 versículo 7, dice: no se engañen, no se engañen. ¿Qué dice? Repita conmigo: no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Para cerrar, vamos a Efesios capítulo 4 versículo 22. Amén. Con respecto a su antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Dice que Dios nos va a despojar del viejo hombre. ¿Qué dice? Despojaos. Nosotros tenemos que quitarnos ese viejo hombre de encima, porque ya no somos esclavos, somos libres y podemos tomar la decisión de seguir por donde veníamos o cambiar. Está viciado por los deseos engañosos, pero renuévese en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre. Es decir, que el Dios va a vestirlos a ustedes del nuevo hombre. No, el traje está ahí, vístase. Vaya usted y tome las características del nuevo hombre, póngaselas usted y ahora usted viva como un nuevo hombre. Es una acción, es una decisión que yo tengo que tomar. Ya Dios hizo lo imposible, ya nos reconcilió con el Padre, ya ya nos liberó del pecado, ya nos reconcilió con Dios. Eso era imposible para los hombres. Ahora lo que nosotros nos toca hacer, que es despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre.
Es una decisión que debemos tomar, es una acción que nosotros debemos ejecutar. Ya Dios hizo lo imposible, nosotros tenemos que hacer lo posible. Debemos empezar a caminar como viendo al invisible, que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y en santidad de verdad. ¿Cómo camina un nuevo hombre? Dice que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y en santidad de verdad. Es decir, que si usted realmente se ha vestido el nuevo viejo hombre, ya no hablemos de nacer de nuevo. No, usted dejó las cosas viejas, usted decidió cambiar su vida, que eso no le conviene. Ahora usted se viste con justicia y con santidad de verdad. Usted se va a parecer a su papá, porque dice igual que Dios. Pero es una decisión. Asumamos nuestra responsabilidad ante Dios, asumamos nuestra responsabilidad como cristianos y empecemos a caminar y a vivir como Dios lo manda. Dejando las cosas viejas y caminando hacia un nuevo mundo, hacia una nueva verdad. Esa es la libertad que nos ha dado Dios, el poder decidir, el poder determinar. Por eso es que ahora usted escuchará que muchos siervos reconocidos han caído por el pecado porque creen que nadie los va a ver. ¿Usted cree que si un siervo de Dios cae es porque pecó hoy y cayó mañana? No, el pecado te va seduciendo, te va metiendo, te va rodando, te va haciendo creer que no importa de por sí. Es que mi esposa ya no me entiende, ya no me quiere, ya no me hace piojito como me hacía antes. Entonces yo tengo que buscar una mujer nueva que me haga piojito, porque yo soy un hombre y tengo mi corazoncito y tengo necesidades. O es que mi esposo no es detallista, mi esposa no me lleva rosas como cuando éramos novios, él me trata la patada. Y él llegó y me trajo flores y me puso una cancioncita romántica. Y claro, el enemigo va seduciéndonos. Él sabe cuáles son nuestras debilidades. Pero usted tiene la decisión, tiene el poder de decidir en el bien o el mal. Hacer lo que le conviene o hacer lo que no le conviene. Entonces empiezan a seducir y como yo soy el gran siervo, yo tengo estatus más alto, entonces yo puedo hacer otras cosas, yo soy más fuerte espiritualmente, entonces yo puedo jugar con el pecado y yo sé que no voy a caer, porque como yo soy fulanito tal, hermano, usted si no va al baño por lo menos una vez al día, está enfermo, como cualquier otro mortal. Si se corta las venas le va a salir sangre rojita. Es igual que cualquier otro, solo que con otra responsabilidad, porque usted lo decidió. No juguemos con el pecado, no juguemos con la tentación, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nos ponemos en pie, por favor. Oh santo y grande Dios, tú eres grande y poderoso. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Oh, aleluya. Exáltele ahí donde está usted. Alábele. Uy. Acaricie su presencia. Él está en usted. Él no tiene que venir y caer como una lluvia del cielo. No, Él está aquí. Pero usted tome la decisión de tener una relación con Él. Padre, te doy gracias, Señor, porque puedo ver tu obra en medio de nosotros, porque tú inclinas tu oído para escucharnos, Señor, porque hemos sido alcanzados por tu misericordia y tú nos guardas, tú nos cuidas, tú nos mimas. Oh poderoso Dios, te exaltamos, Señor, porque si no fueras por ti, nosotros ¿dónde estaríamos? ¿Qué seríamos? ¿En qué hueco estaríamos el día de hoy? ¿En dónde estaríamos tirados, Señor? Porque tú tuviste misericordia un día de nosotros y viniste a nuestros corazones, Señor. Exaltado sea tu nombre. Exaltado sea tu nombre, Dios. Alabado seas, oh tú, grande y poderoso Dios. Oh Rabasita Mamasaya, grande eres tú, Dios. Oh grande eres tú, Dios. Oh grande, Señor.
porque tú estás haciendo en medio de nosotros, Señor. Porque tú nos estás llevando a prepararnos para lo que tú tienes para este lugar, para lo que tú tienes para nuestras vidas, para lo que tú tienes para Heredia, para las naciones. Porque estoy seguro que en cualquier momento tú te manifestarás en medio de la tierra, Señor. Y habrá una gran cosecha. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu espíritu, por mi vida y por la vida de mis hermanos, Señor. Porque si ellos están hoy, si ellos están escuchando esta palabra, Señor, que esta palabra sea como semilla que cae en tierra fértil, Señor. Que nos lleve a tomar decisiones, Señor. Que nos lleve a cambiar. Porque arrepentimiento es cambiar de dirección. Si yo antes iba hacia el precipicio, iba hacia la perdición, yo ya no sigo hacia allá, sino cambio mi dirección y te busco a ti, busco tu presencia. Quiero ser una nueva criatura en ti, Señor. Queremos revestirnos con el nuevo hombre, Señor. Dejando las cosas atrás, dejando atrás las cosas. Tu sabiduría, tu paz, tu gracia en medio de nosotros. Danos el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Danos, si el miércoles de oración tenemos pereza, no queremos venir porque estamos cansados, porque hemos trabajado todo el día. Danos esa pizquita de fuerza, Señor, para poder venir aquí, clamar tu nombre, invocar tu nombre y decirte a ti y solamente a ti lo que necesitamos, lo que queremos, y que tú nos digas cómo cambiar las situaciones, cómo hacer las cosas nuevas, cómo mejorar, Señor. Porque si no eres tú, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Pero pon el querer como el hacer en nosotros, Señor. A esa necesidad, ese querer venir y buscar de tu presencia, Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Ayuda a unirnos más en tu presencia, Señor. No queremos como los que golpean al aire, sino queremos dar golpes enteros, Señor. Que así como el enemigo ha tenido temor de que este pueblo se levante, de que tu presencia se manifiesta en este lugar, porque Él sabe lo que se podrá hacer este pueblo en medio de tu presencia, Señor. Que su temor se haga una realidad. Que su temor se haga una realidad y que nosotros nos levantemos como fuertes enemigos. Con fuerza, con poder, destruyendo principados, destruyendo vallados. Que aquí tu iglesia se levante, Señor, y que las tinieblas no puedan prevalecer contra ella, Señor. Te damos gracias por todas las personas que tú prometiste que van a estar, porque si tú lo prometiste, van a estar, Señor. Pero es necesario que estemos preparados para poder cuidar de esas personas, para que te conozcan y tu vida sea manifiesta en sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.